Les decía hace un rato que en el Evangelio de Juan no hay relato de la institución de la Eucaristía. Amén. Bien. ¿Por qué? Si bien en última instancia no sabemos por qué, porque no estamos en la cabeza de Juan, pero sí podemos entender que lo que él buscó no fue tanto expresar un rito cristiano, cuanto el significado de un rito que era comúnmente conocido ya por todos. Y en ese significado hay dos palabras clave: fe y comida, sobre todo en este capítulo 6. Toda la primera parte es la fe. Juan voy a representarlo así. ¿Qué es ir a misa? Porque iban a misa, no la llamaban misa, pero iban a misa. ¿Qué es ir a misa? Es tener fe y es comer, sencillamente. ¿Es solamente comer? No. ¿Es solamente tener fe? No. Es tener fe y es comer. Pero primero vamos a ver sobre la fe. ¿Por qué? Porque para algunos ir a misa es ir a misa y comer, nada más. De hecho, una de las grandes tomas de conciencia que hizo la Iglesia en el Concilio Vaticano II, a nivel universal, fue que teníamos un montón de cristianos que iban a misa, sentaban su humanidad en un banco, rezaban alguna devoción, en el mejor de los casos comían la Eucaristía y chau, pero no había un grande, claro, firme, decidido compromiso de fe. A ese compromiso de fe, el Concilio Vaticano II lo llama participar activa, consciente y fructuosamente de la Eucaristía. No es simplemente ir a misa. Lo llamaba participación activa, consciente y fructuosa. Ahora, podríamos decir que todo eso es tener fe. Ahora lo vamos a decir que es tener fe según el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan se plantea la fe como un trabajo. La gente que había comido los panes le pregunta: ¿qué trabajo, qué obras tenemos que hacer? Usa una palabra para decir obras que ustedes seguramente, ¿alguno se hizo alguna vez una ergometría? Bueno, ergometría viene de la palabra ergon, que significa obra, trabajo. Los judíos le preguntan qué obras, en plural, tenemos que hacer para realizar los trabajos de Dios. Y Jesús le dice: la obra en singular es que ustedes crean. Primero, creer es una obra, o si quieren, es un trabajo, o si quieren, es una acción. Claro, para creer, nosotros hemos antes recibido una virtud teologal, es decir, una virtud que Dios en el bautismo infundió en nuestra alma. ¿Qué es una virtud? Una virtud es una potencialidad, es un poder, es una fuerza. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un músculo para levantar 100 kilos y no levanto 100 kilos, ese músculo está al cohete. Muchos cristianos han recibido esa virtud en el bautismo. De hecho, en Argentina tenemos un porcentaje grandísimo de bautizados, pero esa virtud la dejaron dormida. O algunos la tienen despierta, pero a media máquina. Porque también pasa esto. Yo puedo tener un todoterreno para andar por la montaña, un 4x4, 5x5, 8x8, lo que quieran, pero ando como
a 30 por hora por la calle de mármol. ¿Para qué me compré un socotroco así si no lo voy a usar más que para andar a 30 por hora por la esquina de Mitre y 25 de Mayo? Para dar la vuelta a Manzana a la Plaza, la vuelta del perro. Fíjense, la fe, vuelvo a recapitulo, la fe es un trabajo, una obra que puedo realizar porque tengo una virtud. Y fíjense lo que está diciendo, no habrá participación activa, consciente y fructuosa si no se activa la fe. Y la fe como trabajo, es la fe como compromiso. Y fíjense, hay otra palabra con la cual Jesús equipara la fe. Dice al final del Evangelio que escuchamos hoy, el que cree en mí, fe, jamás tendrá hambre. El que viene a mí, jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Se equiparan las palabras creer y venir. Por tanto, fe es también ir. Fe es moverse. Fe es caminar hacia. Y quiero todavía mostrar sutilezas que hay en este texto. El que cree en mí, de hecho, dice creer en. Nosotros, cuando decimos en, pensamos en un lugar en el que nos situamos. ¿Dónde estamos? En la iglesia. ¿Dónde estamos? En Argentina. El en, para nosotros, responde a la pregunta ¿dónde? Pero en el texto original, el en, esa preposición en, no responde a la pregunta ¿en dónde?, sino responde a la pregunta ¿hacia dónde? El que cree hacia Jesús. El que cree hacia Jesús. Creer es caminar hacia Jesús. Creer es tirarse en los brazos de Jesús. Creer es soltar en Él nuestras preocupaciones y entregarnos a Él. Creer es un acto de entrega. No es simplemente un acto intelectual de adhesión mental a una doctrina o a una verdad. Creer es entregarse. El trabajo que se nos invita a hacer en la Eucaristía es en primer lugar un trabajo de fe. Fe es trabajar, no es, creo, Señor, viste así, una suerte de algo que no sabemos bien qué es. Algo, qué sé yo, qué es creer. No, creer es trabajar, es una obra, es un esfuerzo. Por supuesto, repito, la virtud, la potencialidad la hemos recibido ya, está en nosotros. Se trata simplemente de usarla, a esa potencialidad. ¿Usarla cómo? Usando nuestra fuerza de voluntad. Yo decido creer aquí y ahora. Si vos no decidís creer, no creerás. Tu fe será una suerte de hábito, yo diría, de trasfondo, de escenario, pero no será actuación. Ahí viene otra. Uno podría decir, la virtud es el escenario de la fe, la actuación es la puesta en obra de la fe. Son otras metáforas para entender que si vos estás acá, sentado, sin entregarte a Jesucristo, Jesucristo te va a pasar por allá arriba. Vos podrás abrir la boca y comulgar, pero el fruto será parvo, pequeño, tal vez inconsistente. A ver, quiero decirte, vos tenés que venir a la Eucaristía, pero no solo la Eucaristía, tu vida. Es una vida que tiene que estar trabajando la fe todo el día.
Por supuesto vas a dormir, vas a comer, no es que, ay, no voy a comer, no voy a dormir, no tengas miedo. Pero es constante, es un trabajo constante. No es agotador porque es consolador. No es agotador porque en realidad una vez que vos empezás a creer, a ver, me viene esta otra imagen. Ay, voy a decirlo, una imagen muy, muy irreverente y provocadora. Es como una adicción, ¿viste? Pero al revés, pero buena. ¿Por qué? Esto lo escuché en los Alcohólicos Anónimos. Los Alcohólicos Anónimos saben ustedes que el alcohólico anónimo, una vez que está en abstinencia, no puede probar me decían, ni así de vinito. Pero hace 20 años que no tomás más. Sí, pero no puedo probar ni así. ¿Por qué? Porque es como que yo tengo el alma, una esponja así, y me ponen una gotita y voy a tener una sed terrible. Bueno, algo así, pero bien, vos tenés que hacerte adicto a la fe, hacerte fanático de la fe. ¿Por qué? Porque en la vida empezás a creer y tu alma va, más sed, más sed, más sed, más sed, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Porque poco a poco, cuando vos ejercés ese don de la fe, ¿vos qué hacés? Vos empezás a entrar en un nivel distinto de fe y cada vez ese nivel, entras en un círculo virtuoso de crecimiento, en donde todo comienza a tener una coloración diferente. ¿Por qué? Porque se ilumina tu mirada, se iluminan tus ojos, tu corazón se ensancha, tu gozo vital, tu oración, tu vida espiritual y tu vida familiar, tu vida laboral, todo adquiere una nueva coloración. El que viene a mí, como dice Jesús, nunca más tendrá hambre, salvo de mí. Nunca más tendrá sed, y podríamos decir, salvo de mí. O sea, sed, una sed, pero esta sed que nos hace sentir vivos. No la sed que nos hace sufrir, sino la sed que nos hace sentir vivos, que es otra sed diferente que la sed de un líquido, que tener la boca seca. Cierro. Durante todos estos domingos, el Señor nos dice, bueno, Eucaristía, comunión, cuerpo de Cristo, ¿qué es? Es fe y es comer. No es solo comer. No es solo fe. Es fe y comer. Hoy el Señor nos muestra esta faceta de la fe, que nos hace conscientes de la necesidad de trabajar, de una fe que se afana en un trabajo espiritual permanente. Voy a Jesús, me entrego a Jesús. No es quietud, es movimiento. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Fíjense que en el credo nosotros empezamos diciendo creo en. Acuérdense que lo que les enseñé de la palabrita en. No es creo en el contenido de la fe. Cuando vos decís creo en Dios Padre, papá, ahí voy. Y después creo en Jesucristo, Jesús, ahí voy. Y otro salto. Y Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, ahí voy. Es un salto, es tirarse a la pileta, es eso. Lo decimos, la palabra en significa, somos como, nos autoarrojamos
en brazos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.